Hola a todos, buenos días a quienes se han ido conectando. Estamos dando un tiempito de conexión. Empezamos ya en 2 minuticos. Igualmente, mientras tanto, si quieren, los invito a presentarse en el chat, ya que no va a ser una sesión muy extensa. Bonito saber de quiénes nos acompañan y desde dónde. Entonces, bienvenidos también a hacer eso. Ya en 2 minuticos empezamos. Listo, entonces ya siendo las 15 y nosotros siendo más puntuales que cualquier aerolínea, vamos a empezar nuestro webinar de hoy. Es un webinar muy interesante, muy bonito. Lo llamamos un mar de soluciones en nuestra búsqueda de ser un poquito más marketineros. Pero digamos que lo que vamos a tratar hoy es cómo trabajar en la protección de los océanos y de las comunidades costeras desde distintas orillas. Esto obviamente está enmarcado dentro de la comunidad de impacto que tenemos nosotros en Latimpacto, en acción climática y en biodiversidad. Una de las cosas por las cuales estamos haciendo este webinar es también porque Latimpacto en 2023 va a empezar a trabajar más el tema de los océanos, el tema de las comunidades costeras y pues obviamente como distintos sectores dentro de nuestra membresía, family offices, fundaciones, empresas, corporativos, consultoras, pueden trabajar el tema de los océanos desde su expertise y cómo también obviamente podemos atraer mayor capital más estratégico también a estos temas acá en Latinoamérica. Entonces, bienvenidos a todos. Para quienes no me conocen, yo soy Juan David Ferreira, director de programas de Latimpacto. Hoy vamos a tener dos panelistas supremamente interesantes y yo creo que son las dos mejores personas para darnos una introducción, sobre todo a nosotros que queremos empezar este programa en 2023. El primero es Adrián Arias, quien es de Costa Rica y es el Program Manager de Oceans 5. Adrián nos va a contar más un poco sobre una introducción muy, muy, muy interesante sobre el tema de por qué cuidar los océanos. Y obviamente también nos va a compartir desde el trabajo que él hace en Oceans 5 desde su visión filantrópica. Oceans 5 de alguna forma es como un fondo es como una organización mancomunada donde aportan distintas fundaciones, algunas de las más grandes del mundo, para la protección de los océanos. Entonces, Adrián nos va a contar más adelante sobre el trabajo que hacen y especialmente también acá en Latinoamérica. Y también tenemos a Elisa López, quien es la Blue Carbon Manager de EcoAct y que también fue cofundadora de la Alianza de Carbono Azul en México. Elisa es española, pero también le van a notar un acento muy distintivo mexicano, algunas palabras también.
Y Elisa, pues obviamente nos va a contar más desde ese otro lado también de lo que llamamos de la inversión de impacto. Y es todo este tema innovador del carbono azul, de cómo se pueden estructurar estas iniciativas, de cómo se puede generar mayor apetito también para los inversionistas para que trabajen en temas de protección de los océanos y cómo esta es una oportunidad para generar también muchas veces impacto en comunidades y obviamente impacto en protección de la biodiversidad y todo lo que está atado obviamente a los océanos desde un punto de vista climático. Antes de empezar, también les queremos contar un poquito de los próximos eventos que vamos a tener. Nosotros estamos en pleno lanzamiento de nuestros casos y tendencias en Latinoamérica, nuestro estudio del ecosistema. Ya hemos tenido dos y tendremos mañana el de Capital Catalítico, el 4 de noviembre invirtiendo en género y el 11 de noviembre vamos a tener uno también muy interesante que yo creo que les va a interesar a muchos de ustedes, que se llama Invirtiendo en Conservación y Sostenibilidad y tendremos invitados WWF y Fondo Vale. Quienes están interesados pueden escribirnos por nuestras redes sociales o hay mucha más información también en nuestra página web, que pues también es lo que está acá a la derecha. Nos pueden seguir en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter o obviamente, como siempre, acercarse a cualquier miembro del equipo de Latimpacto. También, esta es una invitación exclusiva también para miembros de Latimpacto, es que en noviembre, bueno, finales de noviembre, principios de diciembre, tendremos nuestro Impact Learning Journey a Holanda y a Bélgica, a Bruselas, donde vamos a conocer primero el ecosistema de impacto de Holanda, visitando algunas organizaciones que están generando cosas supremamente innovadoras, y después estaremos en una de las conferencias más importantes del continente, que es la conferencia anual de nuestra red hermana EVPA en Bruselas. Si están interesados, pueden escribirle a Bea, que es, ahí está su correo, beatriz@latimpacto.org. Recuerden que los cupos son limitados, entonces pues, entre más rápido confirmen, muchísimo mejor. Esto también lo estamos organizando con el NAB holandés, entonces va a ser un viaje bastante fructífero para quienes quieren aprender mucho. Y bueno, también contarles un poquito, que vayan guardando en la agenda para quienes no lo han hecho, eh, eh, nuestra conferencia anual 2023, es decir, la del próximo año. Nos vamos a encontrar en Brasil después de la conferencia maravillosa que tuvimos este año en Cartagena, del 27 de agosto al 1 de septiembre de 2023 nos encontraremos en Río de Janeiro. Para quienes no lo saben, pues es la conferencia de nuestra red. Este año tuvimos cerca de 300 personas. Hablamos de todo, también de temas muy interesantes, innovación financiera, apoyo no financiero, acción climática, apoyo a migrantes, iniciativa corporativa. Entonces hay un espacio realmente para todos. Pero igualmente, sabiendo que vamos a estar en Brasil, le vamos a dar un espacio muy importante también para hablar a temas de Amazonía, hablar temas de conservación, hablar temas también de acción climática. Entonces, muy invitados a todos a guardar la fecha y acompañarnos el 27 de agosto del 2023. Y antes de empezar, pues yo no voy a hablar mucho porque tenemos dos personas expertas, absolutamente expertas en temas de océanos, en temas de protección de comunidades costeras acá. Pero digamos, porque nosotros se nos ocurrió desde Latimpacto empezar a trabajar el tema de los océanos. Y nos pusimos a pensar, bueno, primero es de una visión geográfica, América Latina y el Caribe, que muchas veces se me olvida mencionar y que siempre lo tenemos nosotros supremamente presente. Es una región que está casi toda cubierta por costas. Entonces, cuando nos ponemos a mirar todos los países de Latinoamérica, solo hay dos que no tienen costas. Uno es Bolivia y el otro es Paraguay. Los demás tienen de alguna forma y en diferentes extensiones costas, algunos en el Pacífico, otros en el Atlántico. Y todos obviamente tienen dificultades, entonces encontramos que este es un hilo conductor para que toda Latinoamérica hable temas de generación de resiliencia, hable temas de acción climática, hable temas de conservación que también les conciernen a ellos. Y más obviamente específico, que sé que seguramente también lo van a mencionar ahorita Adrián y Elisa, es que los océanos pues obviamente afectan patrones del clima, así como pueden exacerbar tormentas, pues obviamente el cuidado también de los océanos puede reducir este número, el número de tormentas, el número de huracanes, el número de tifones. Es una fuente de alimentación para casi que todo el mundo y también es una fuente de ingresos para millones de personas a través, digamos, de la pesca, a través también de las actividades náuticas, a través también del tema del turismo, pues muchos los tenemos presentes que cuando pensamos en una playa muchas veces también pensamos en vacaciones. Obviamente previenen desastres naturales o generan mayor resiliencia
Por ejemplo, digamos, está el rol de los manglares, que pues obviamente generan una barrera también para que las comunidades no se vean afectadas por temas de inundaciones o por tormentas mucho más fuertes. Y obviamente también está el tema de la biodiversidad. Como les decía, lo decía esta mañana también en otra reunión, creo que hemos explorado más el espacio que los océanos, entonces también es una fuente supremamente viva de biodiversidad. Pero ya, pues pasando a los expertos, voy a dejar de compartir mi cámara y le voy a dar el paso a Adrián. Adrián, bienvenido y nada, el piso es tuyo. Buenísimo, gracias Juan David. Voy aquí a compartir pantalla, un segundo. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Yes. Ok, buenísimo. Ok, ahí Juan David dio una introducción muy buena, básica, de por qué es importante invertir en el océano y voy a hacer un poquito más de eso. Juan David me comentó que la audiencia hoy es bastante diversa y no todos aquí tenemos conocimiento del océano, así que voy a dar una pincelada básica de por qué el océano es tan importante para todos. Vamos a ver. Listo. Esta foto para mí es importantísima. Fue la primera foto que se tomó de nuestro planeta mal llamado Tierra, y le llaman la canica azul a esta foto por razones obvias. Y es que el 72% de nuestro planeta es océano. Por ahí en los 80s, 90s había una serie en televisión que le llamaban Planeta Azul que me encantó y yo sé que me inspiró a mí y a mucha gente más, y ese Planeta Azul, yo creo que así nos debimos haber llamado. Ok, ¿por qué invertir en el océano es invertir en el planeta? Y ahí de nuevo Juan David habló un poquito de eso. El océano ayuda a regular el clima mediante corrientes marinas. Tenemos los sumideros más importantes de carbono, están en el océano, y el 50% del oxígeno que respiramos viene del mar. Esa foto que ven ahí es de un bosque de macroalgas. Son hábitats impresionantes, son refugio para montones de especies, pero además capturan hasta 20 veces más CO2 que los bosques que tenemos en tierra. Lamentablemente, estos bosques de macroalgas están desapareciendo inclusive más rápido que los bosques lluviosos tropicales. No sé si tenemos colegas de Argentina en la llamada, pero en Argentina, por ejemplo, tienen bosques de macroalgas súper sanos que hay que conservar. Esta otro slide es sobre transporte marítimo. El 90% aproximadamente del comercio es vía marítima. No sé si tenemos gente aquí de Panamá, eso es el canal de Panamá, lo que están viendo ahí. Por el canal pasan 14,000 embarcaciones al año y el canal representa para la economía panameña casi un 10% del Producto Interno Bruto. Por supuesto, todo ese tránsito marino trae amenazas que también tenemos que manejar. Hay contaminación acústica, contaminación química, hay encallamientos, derrames, dragados e inclusive colisiones con ballenas o cetáceos. Con ese tema que me parece interesante, ahí tenía un videito corto que quería compartir con ustedes. Vamos a ver si lo logramos ver. Ese punto azul que ven ahí es una ballena azul en Chile y todos los puntos y líneas rojas son embarcaciones. Y no sé qué les genera ver esa animación, que son datos reales. A mí me genera estrés por ese puntito azul tratando de buscar un lugar donde no vaya a chocar con una embarcación. Y esto lo comparto pues nada más ahí para ilustrar la importancia de manejar las diferentes actividades que tenemos en el mar. Vamos a ver. Alimento, que también lo comentó Juan David. El océano alimenta a millones de personas, muchas veces en países y zonas muy pobres, y las pesquerías dan proteína y nutrientes de muy alta calidad que ayudan a prevenir la malnutrición.
Aún así tenemos dicotomías fuertísimas. En el caso de Perú, por ejemplo, que es esa foto que tienen ahí, Perú tiene la pesquería más grande del mundo, que es la anchoveta. Es un pez pequeñito que crece muy rápido, se reproduce muy rápido y es súper nutritivo. Pero en Perú, lamentablemente, tenemos incentivos perversos que ocasionan que la gran parte de ese pescado, que son toneladas de toneladas, se usan para hacer harina de pescado, que luego se utiliza para alimentar cerdos y gallinas, por ejemplo, en vez de consumir directamente ese pececito. Y la dicotomía que les comentaba es que en la zona de los Andes, por ejemplo, tenemos malnutrición teniendo la pesquería más grande del mundo ahí cerca. Y ahora podemos conversar un poco más de esto si quieren. Turismo y empleos. El océano, por supuesto, un océano sano nos da un montón de actividades que pueden ser muy sostenibles, como pesca deportiva, el buceo, el surf, avistamiento de ballenas, delfines, tortugas, por supuesto, sol y playa. Esa foto que tienen ahí, que más tarde se las voy a enseñar con otra historia, es un ejemplo de buceo. Y en México, por ejemplo, esa foto es en México, se estima que el buceo genera hasta 725 millones de dólares al año, que es muy similar a la pesca. Y luego hay otro montón de razones más que no quiero ahondar más, era nada más darle unas pinceladas, pero obviamente biodiversidad es clave. Hay especies nuevas que se descubren cada año y hay muchísimo por explorar y descubrir, incluyendo posibles medicamentos. Hay temas espirituales y culturales. Esa foto que ven ahí es de la cultura Yagán en Chile. No sé si tenemos a alguien de Chile. Es una cultura súper conectada con el océano. Ellos andaban en canoas por todo lo que era Tierra del Fuego, cazando, pescando y viviendo del mar. Ahora, ¿por qué tenemos que actuar ya? Esta foto, perdón, esta imagen que ven ahí es sobre pesca y queda súper claro que en básicamente una generación, vean que ahí la línea de tiempo empieza en el 74 y llega hasta el 19, que son los datos más recientes que tiene la FAO, ahí queda súper claro el problema de la sobrepesca. ¿Qué vemos ahí? Que el 35% de las pesquerías globales están sobreexplotadas y cada vez son menos las pesquerías que están subexplotadas, que es la parte que ven ahí abajo que dice underfished. Tenemos que la biomasa, por ejemplo, de tiburones y peces grandes ha disminuido en un 90%. ¿Por qué? Básicamente por un pésimo manejo pesquero, por pesca ilegal, pesca no regulada, pesca no declarada e incentivos perversos también. Ahora que estamos aquí en un foro de gente que habla de inversiones y demás, el tema de subsidios, por ejemplo, es súper negativo para el océano. Estamos hablando que son casi 20 billones de dólares se otorgan en subsidios negativos como el combustible, por ejemplo, que lo que hacen es fomentar esa curva ahí de sobreexplotación. Y esto que estamos viendo aquí, la sobreexplotación, sobrepesca, ¿qué es lo que genera? Pues genera obviamente impactos súper fuertes en ecosistemas, generan pobreza y generan hambre. Entonces son temas que tenemos que trabajar inmediatamente. Em, Luego tenemos pérdida de especies y hábitats. De nuevo, una generación, que esto es lo que a mí me parece más alarmante, que estamos hablando de una generación. Hemos perdido casi el 40% de los manglares del mundo y el 50% de los arrecifes coralinos. Cada vez más impactos, ahí pueden ver en esa gráfica, cada vez más crece el problema de acidificación, de calentamiento global, cada vez tenemos tormentas y tormentas más fuertes, tenemos contaminación, más aporte de nutrientes, sobrepesca, sedimentos, etcétera. Entonces tenemos impactos que van creciendo más y más. Luego, una de cada 4 especies de peces como tiburones y rayas están en peligro de extinción. Tenemos el ejemplo de la vaquita marina en México, en el Golfo de California, en el Alto Golfo. Es de las especies más amenazadas del mundo. Se calcula que hay menos de 10 de estos animalitos. Y sería una lástima si en nuestras vidas se llega a desaparecer este animal
pues increíble y único. Así que de nuevo es importante actuar ya. Hay otras amenazas y si nos enfocamos todo el día en amenazas se nos va mucho tiempo y podemos salir aquí deprimidos, pero está el tema de minería del fondo marino, que es esa foto ahí como de un tractor gigantesco. Eso básicamente baja al fondo marino y recolecta unos nódulos que están llenos de minerales y metales raros. Tenemos el tema del gas y petróleo. Ahí está la foto del derrame que hubo a principios de año en Perú, que afectó muchísimo a las comunidades costeras, a los pescadores. Contaminación, ya todos han escuchado el problema con los plásticos, por ejemplo. Cambio climático está afectando muchísimo los mares. Esa noticia que ven ahí del cangrejo es reciente, es de este mes y básicamente billones de cangrejos cerca de Alaska desaparecieron y está clarísimo que es porque se están calentando las aguas cerca de los polos, donde se calentaron las aguas, lograron entrar peces que antes no existían en aguas tan frías y creen que pues básicamente por depredación han desaparecido millones de estos cangrejos, billones, y es una pesquería obviamente súper importante que ahora está afectada y ya los pescadores están muy alarmados. Y luego hay un tema ahí súper interesante que poca gente conoce y conversa, que son violaciones a derechos humanos en el mar. La esclavitud, mucha gente cree que ya desapareció, pero la esclavitud existe y está súper fuerte y súper presente en las embarcaciones en el mar, que es un tema ahí interesante y tenemos algunos países de nuestra región, de América Latina, que están básicamente incentivando o fomentando un poco de esas violaciones de derechos humanos y es algo importantísimo que tenemos que trabajar. Pero bueno, hablemos un poquito de soluciones. Áreas marinas protegidas son una de las soluciones más pragmáticas que tenemos. ¿Qué es un área marina protegida? Es básicamente como decir un parque nacional que tenemos en tierra, que todos conocemos, pero en el mar. Y es un lugar donde se restringen o se prohíben ciertas actividades. Y en la gráfica que ven ahí, en la imagen que ven ahí, es pues simplemente, ok, si dejamos de pescar o pescamos menos en un área, pues por supuesto vamos a tener más biodiversidad, eso está clarísimo y la ciencia lo ha demostrado muchísimas veces. Aquí vuelvo a la foto que les compartí anteriormente, que me encanta. Esta foto, como les comenté, es en México, es en Cabo Pulmo. Y el caso de Cabo Pulmo es uno de esos ejemplos que se utilizan mucho para decir las áreas marinas protegidas sí funcionan. Y muy rápidamente lo que les comento es que Cabo Pulmo fue una comunidad pesquera, es en el Golfo de California. Para los 80s ya tenían señales de sobrepesca, el arrecife estaba degradado, los pescadores tenían que ir cada vez más lejos y luego de más de una década de activismo, en 1995 lograron establecer esta área protegida y ahora los peces aumentaron en un 450% la biomasa de peces y eso por supuesto ayuda a diversificar la economía. Tienen arrecife sano, hay peces, hay turismo, hay snorkel, hay buceo, hay avistamiento de ballenas y tortugas y también hay un efecto desborde. ¿Qué es el efecto desborde? Es básicamente que ahora los pescadores ya no tienen que ir tan lejos porque tienen todos estos peces ahí cerca que ellos cuando los peces salen de la reserva pues se pueden capturar. Entonces ese ejemplo de Cabo Pulmo es súper exitoso. Siguiendo un poquito con el tema de las áreas protegidas, no sé si algunos han escuchado del 30-30, ¿qué significa eso? Es básicamente los países diciendo para el 2030 tenemos que proteger 30% de los océanos y lamentablemente todavía estamos lejos de cumplir esa meta, ahí lo pueden ver en la gráfica, actualmente estamos protegiendo casi un 8% y un pequeño problema ahí que tenemos es que casi un 3% es altamente protegido. Entonces necesitamos proteger no solo más de nuestros océanos, sino asegurarnos que también estemos protegiendo de una manera más fuerte, o sea, que sean categorías más restrictivas que de nuevo sabemos que son las que funcionan. Tenemos otras soluciones, manejo pesquero y combate a pesca ilegal son clave también. Ya les hablé un poco de todo este problema de sobrepesca, es sumamente serio. Y hay maneras de revertir todos estos problemas de la sobrepesca.
Podemos proteger especies clave. Esa foto que ven ahí a la derecha es de un mero Goliat que llaman, son peces, y esa foto es de los 40, ya cada vez es más difícil ver esos peces de ese tamaño. ¿Por qué? Porque son peces que se reproducen muy lento y crecen muy lentamente y son relativamente fáciles de capturar, entonces son muy susceptibles a la sobrepesca. Y luego tenemos el pez loro, que se llama, que le llaman en algunos países, o pez perico también, que es el que está abajo a la derecha, que son peces también importantísimos. ¿Por qué? Porque ayudan, básicamente son las chapeadoras de los arrecifes. Sin estos peces, los arrecifes estarían llenos de algas y mueren, y básicamente no tendríamos arrecifes si no fuese por estos peces. Países como Colombia, por ejemplo, en San Andrés y Providencia, hace poco prohibieron la captura de estos peces, volviendo al mero Goliat, que es el que está ahí arriba a la derecha. En Cuba hace poco se prohibió también la captura de estos peces. Entonces, ese tipo de trabajo es importantísimo, proteger especies clave. Luego está el manejo basado en ciencia. La foto que ven ahí en el centro es jurel chileno. Esa especie se capturaba en cientos de toneladas y llegó al punto más bajo en el 2010. Por ejemplo, en el 2014 capturaban solo el 10% de lo que se capturaba en 1990. Pero gracias a un manejo pesquero basado en ciencia y con buenos controles, las capturas han venido aumentando. Por ejemplo, em, las capturas aumentaron en un 96% del 2015 al 2022, y es un ejemplo de cómo un buen manejo pesquero puede ayudar a que se recuperen las pesquerías y por supuesto la economía y los trabajos de gente que dependen de eso. Hay mucho trabajo que hacer con mercados, que la gente esté más consciente y aquellos que vendan productos del mar sepan lo que están vendiendo, y que sepan también que pueden estar de nuevo apoyando temas como esos abusos a los derechos humanos que comenté anteriormente. El tema de la transparencia es clave. Esa imagen que ven ahí abajo a la izquierda son embarcaciones pesqueras. Es importantísimo que los países compartan a dónde están pescando sus embarcaciones, cuándo están pescando, qué están pescando. Todo el tema de transparencia es clave. Ok, y filantropía, por supuesto, les comento brevemente, es clave para todo esto. La filantropía marina no es tan grande como debería ser. Ahí vimos que es importantísimo trabajar en el mar, hay muchos problemas, pero aún así la filantropía en el mar todavía es pequeña, a pesar de que ha venido creciendo. Entonces ahí lo que están viendo en esa gráfica es que la filantropía marina se ha duplicado en la última década, de alrededor de unos 500 millones en el 2010 a unos 1.2 billones de dólares en el 2020. ¿En qué se estaba invirtiendo? Ahí ven, se ha invertido en ciencia, áreas marinas protegidas, temas de contaminación, pesquerías, mercados, clima, acuacultura, etcétera. Pero obviamente hay que invertir más en todas estas áreas. Y ciencia, si bien es importante y se ha invertido mucho por la urgencia de todos los problemas que tenemos, creo que es súper importante empezar a invertir también más en los otros rubros que ven ahí. Con respecto a geografías, nuestra región está subrepresentada, diría yo, para no solo el tamaño que tiene América Latina y el Caribe, sino también por la importancia de nuestros ecosistemas. Ahí vemos que se invierte en Sudamérica, básicamente ha crecido un 22% anual, que es poco comparado a lo que han crecido otras regiones, y es menos de un 5% de toda la inversión marina. Entonces esto tenemos que cambiarlo. América Latina recibe poco financiamiento, y de nuevo tenemos que cambiar eso para la importancia de nuestros mares y la capacidad también que tenemos en términos de ONG. Necesitamos más inversión. Les cuento rápidamente de filantropía colaborativa, y aquí les menciono rápidamente de Oceans 5, que es el grupo que represento. Oceans 5 es un grupo colaborativo de filántropos. Aquí pueden ver algunos de los miembros de Oceans 5, nombres que puedan conocer. Están la Fundación Oak, la Fundación Packard, la Fundación Marisla,
Y en fin, son 22 miembros, ahí no están todos, algunos son anónimos, de Estados Unidos y Europa. Hemos invertido alrededor de 120 millones desde el 2011 en más de 60 países y hemos tenido muchísimo crecimiento en los últimos 3 años. Actualmente estamos alrededor de los 21 millones de dólares por año en inversiones. Y Oceans 5 está entre los donantes marinos más grandes del mundo y es el donante colaborativo marino más grande del mundo. Es un modelo súper exitoso. ¿Por qué? Por el intercambio de experiencias, la reducción del riesgo a la hora de hacer un fondo mancomunado, como dijo Juan David. Hay un apalancamiento ahí súper fuerte de inversiones y tenemos proyectos muy sólidos y un overhead o costos indirectos muy bajos que son menos del 10%. Y con eso ahí cierro para darle tiempo a Elisa y dejar un poquito de tiempo ahí para conversar y preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Y yo creo que muy interesante cómo pintaste primero, pues obviamente todos los desafíos que tenemos y ahorita también después las soluciones en las que tenemos que trabajar y cómo tenemos que buscar que la filantropía vaya en aumento para apoyar estos desafíos y también para potencializar estas oportunidades que mencionas. Ahora, pues ya pasando un poquito también más al tema del financiamiento innovador, le quiero dar el paso a Elisa, quien está en ECOAC y nos va a contar también un poco también de este tema tan maravilloso y tan interesante que es el carbono azul. Entonces, Elisa, bienvenida. Elisa, si estás hablando, estás en mute. También. Elisa. Ya, Ya. perdón. No te preocupes. Si primero hablábamos sobre las tecnologías, Pensé que se te había ido la voz disculpa, del todo. por ahí vamos, por ahí vamos. Y mil perdones. Buenos días a todos. Mil perdones por esta voz melodiosa que les traigo manejando hoy. Desafortunadamente me enfermé en estos días. Entonces espero que me puedan entender. Y si no, por favor, me paran y me preguntan. Bueno, mi nombre es Elisa López García, soy la manager de Carbono Azul en el equipo de desarrollo de proyectos de la unidad de soluciones basadas en la naturaleza de COAC. Y hoy, aparte de agradecer la invitación a Latin Impacto por la oportunidad, quisiera discutir con ustedes o platicar con ustedes las oportunidades, pero también los retos que el mercado voluntario de emisiones presenta para la conservación y restauración de los ecosistemas marino-costeros a través del diseño de proyectos, esta cosa llamada carbono azul. Súper rápido contarles que llevo trabajando en esto probablemente casi 10 años, 8 años. Cuando nadie antes hablaba de esto de carbono azul a través de la Alianza Mexicana de Carbono Azul. Y hoy en día no es así como que salgan todos los periódicos, ¿verdad? Pero con mucho orgullo les voy a presentar qué es lo que hacemos en ECOAC y cómo el tema ha ido avanzando y dando frutos. Entonces, si les parece, empezamos por el principio. COACT es una consultoría climática que desde 2005 opera con base en París y presencia internacional. En 2020 fue adquirida por el grupo Atos, lo cual le dio no solo mayor impacto, sino presencia en todo el mundo, básicamente a través de siempre digo, un ejército de 300 consultores. COACT apoya a sus clientes, tanto públicos como privados, en la contabilidad de su huella de carbono, la descripción de su ambición climática, la definición de su estrategia de reducción. Pero en la mayoría de los casos, estos clientes se topan con pared a la hora de reducir sus emisiones, tanto remanentes como a la hora de alcanzar su cero neto. En estos casos es donde la unidad de soluciones basadas en la naturaleza entra en acción. La unidad GNBS hace de intermediaria entre estos clientes y proyectos locales de compensación de carbono,
aportando a ambas partes garantías y valor agregado financiero, social y ambiental en la transacción. Dentro de esta unidad, el equipo de desarrollo de proyectos tiene reconocimiento mundial en innovación y apoya actualmente más de 40 proyectos, de los cuales 11 de carbono azul, y en tecnologías como forestería, carbono azul, eficiencia energética, agua o energías renovables. Pero bueno, si les parece, empezamos por el principio, ¿no? ¿Qué es el mercado voluntario de carbono? Al final del día, esto es una transacción financiera basada en la compensación de carbono. Y es que existe un cliente que emite un número de toneladas de carbono a la atmósfera. El cliente, si ven mi cursor, está aquí. Y su impacto climático global se puede neutralizar a través de la compensación de esa tonelada de carbono o crédito de carbono en otro lugar del mundo, donde un proyecto basado en la naturaleza reduce esa tonelada de la atmósfera, y el precio por esa tonelada que nunca llega a la atmósfera o es eliminada lo paga el cliente y se reinvierte en los costos operativos del proyecto. Con mucho gusto discutimos después los detalles de esta transacción en caso de haber dudas. Como miembro de la Alianza Internacional de Compensación de Carbono, CROA, ECOAC sigue y promueve las mejores prácticas en el mercado voluntario. Esto, además de un advertisement, ¿verdad? Un anuncio, guía el diseño de nuestros proyectos. Estos proyectos voluntarios han de ser, en primer lugar, adicionales. Esto significa que la compensación solo es posible a través del financiamiento de carbono frente a un escenario de referencia o escenario de línea base. Además, tienen que ser permanentes. Los gases de efecto invernadero deben evitarse a largo plazo. En proyectos AFOLU, en proyectos de agricultura, forestería y cambio de uso de suelo, la temporalidad del proyecto, de la operación del proyecto, anda entre los 20 y los 30 años, con posibilidad de renovación hasta 4 veces. Además, los proyectos han de ser rigurosos. Los proyectos siguen metodologías y estándares reconocidos internacionalmente y con base científica. Antes de ser verificados, los proyectos son monitoreados por auditores externos y han de ser únicos. Los créditos de carbono solo se venden y retiran una vez mediante el uso de registros internacionales y plataformas públicas. Y por último, y déjenme decirles que desde mi punto de vista es el más importante, estos proyectos deben de tener beneficios socioambientales, no solo para la zona geográfica, sino para las comunidades del proyecto y realmente los propietarios del proyecto. Bien, para ejemplificar todo esto tan técnico y para entrar un poco más en carnita, ¿qué es el carbono azul? El carbono azul se refiere al carbono almacenado en ecosistemas costeros y marinos, como lo son los bosques de manglar, las paredes de pastos marinos y las marismas salobres. Esto no quiere decir que no haya carbono en otros ecosistemas, como bien Adrián mencionaba antes de las macroalgas, los bosques de macroalgas y los arrecifes de coral. Sin embargo, estos tres son los que captan captan la atención hoy en día en el mercado. Y es que aunque solo constituyen el 2% de la superficie de los océanos, estos ecosistemas representan hasta el 50% del carbono mundial. A través de la fotosíntesis, biología 101, estos ecosistemas activamente eliminan carbono o CO2 de la atmósfera y lo secuestran en sus partes verdes, en sus raíces y en los sedimentos debajo. Dependiendo del ecosistema, el carbono almacenado en el suelo puede llegar a ser el 90% del carbono secuestrado total y se mantiene ahí por milenios. Y es que estos ecosistemas son auténticas bombas succionadoras de carbono, son muy eficientes. Se ha publicado que los manglares pueden secuestrar carbono a tasas casi 5 veces más altas que la selva amazónica y algunas especies de pastos hasta 10 veces más rápido. El problema viene cuando pensamos que estamos perdiendo estos ecosistemas a tasas igualmente altas. Y es que cuando se degradan o deforestan estos ecosistemas, no solo se pierde su capacidad de secuestro y otros beneficios que aportan, y vamos a platicar más adelante, sino que además, al remover los sedimentos, el carbono almacenado ahí desde los dinosaurios regresa a la atmósfera. Entonces, el problema es que nos debemos empezar a preocupar, pues estas áreas pasan de ser
sumideros de carbono a fuentes de carbono en cuestión de meses y a colaborar con el cambio climático global. Por todo ello, es fácil pensar que la restauración y la conservación de los ecosistemas de carbono azul son soluciones de mitigación al cambio climático basadas en la naturaleza, no solo muy eficientes, sino que además con un altísimo potencial de conservación. Y hablábamos antes de impacto, bueno, para mí esto es impacto, ¿verdad? Pero ¿de qué hablamos con esto de proyectos de conservación y restauración? Todo depende del estado actual del proyecto. Si recuerdan, antes hablábamos de la línea base o la línea o el estado de referencia. Bueno, allá va, vénganse conmigo. Les invito a una zona prístina del manglar del Caribe mexicano. Un manglar del Caribe mexicano, ya saben, con su mala y estas cosas. Este manglar está activamente removiendo carbono de la atmósfera. Sin embargo, si además les digo que este manglar está a las afueras de Cancún, creo que hay muchos mexicanos por aquí, o al menos seguro que hay alguna presencia de mexicanos. Con su consecuente tasa de deforestación, esa zona se puede considerar una zona potencial para un proyecto de conservación o red más, donde la contabilidad del carbono depende de qué tanto el proyecto sea capaz de reducir la deforestación y por ende el cambio de uso del suelo de esa zona, manteniendo ese carbono almacenado en su sitio por 100 años más. Bien, eso es conservación. Ahora nos vamos a la restauración. Por otro lado, si nos vamos a, este es otro proyecto que tenemos, la frontera de India con Bangladesh, en el delta de Indus y el Ganges, con Calcuta, imagínense, como capital. Estos son los Sundarbans. Los Sundarbans es el bosque de manglar más grande del mundo, pero se pueden imaginar las tasas de degradación y de deforestación que presentan. En la imagen, esta foto la tomé del Google Earth hace literalmente 20 minutos. En el norte, estaba buscando mi cursor en pantalla. Aquí tenemos el área natural protegida de los Sundarbans, volviendo a lo que mencionabas, Adrián, antes sobre el valor de las áreas naturales protegidas. En verde vemos todo el manglar que normalmente debería de ser prístino y de desarrollarse, y de este lado está nuestra zona de proyecto, ¿sí? Donde el cambio de uso del suelo debido a la urbanización del sitio y el avance de la frontera agrícola es brutal. Solo nos queda un poquito de manglar rodeando las costas, ¿verdad? Entonces, en este caso, las zonas con manglar degradado o deforestado, en nuestra línea base no están secuestrando carbono, o si lo están haciendo, lo hacen a tasas subóptimas. Entonces, un proyecto de aforestación, reforestación y revegetación, es decir, de restauración, lo que puede hacer es que esta situación se revierta y aspira a tasas de productividad óptimas. Lo que están haciendo es secuestrar más carbono de la atmósfera y además devolver los cobeneficios, los servicios brindados. Bien, pero ¿cómo se convierte una solución basada en la naturaleza como la conservación y restauración en un proyecto de compensación factible? En el proceso de desarrollo de proyectos de ECOAC se basa en 5 pasos. En el número 1, ECOAC se involucra con socios locales y auditan preliminarmente la viabilidad del proyecto, la factibilidad del proyecto. Para juntos, en el segundo paso, definir en detalle la factibilidad social, legal, técnica y financiera del proyecto, tanto desde el escritorio como en el campo. Una vez el proyecto es probado como factible, se firman contratos con los socios locales, los propietarios de la tierra y los inversionistas para asegurar los derechos sobre el carbono y su venta justa y legal. Al mismo tiempo, ECOAC comienza a buscar inversionistas que apoyen la operación del proyecto. El paso número 4 es cuando los estándares, mencionábamos antes el rigor científico, es cuando los estándares entran en acción. Documentos muy técnicos se someten para la validación del proyecto, al mismo tiempo que se somete a una auditoría externa independiente. Una vez el proyecto se valida, puede comenzar a poner créditos en el mercado. Eso es el paso número 5, en donde ECOAC, como socio de carbono, soporta el monitoreo y verificación del proyecto junto con un proceso constante de auditoría interna para asegurar la correcta puesta de los créditos en el mercado, así como la implementación
justa y equitativa de las actividades. Bien, de nuevo, para ejemplificar un poco todo esto, que puede ser un poco técnico y un poco abrupto, les quiero presentar uno de los proyectos de nuestro portafolio. Este es el proyecto Semilla Azul, es un proyecto de restauración participativa de manglares en la península de Yucatán, en el sureste mexicano. Este es el primer proyecto de carbono azul que ha superado el estudio de validación, el estudio de factibilidad de ECOA. Es una de nuestras joyitas, le tengo mucho cariño, y ahora mismo se encuentra en fase de validación. El proyecto se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Los Pequenes, en el estado de Campeche, que es un hotspot además de biodiversidad y cultural. El objetivo de este proyecto consiste en restaurar 5.000 hectáreas de manglar degradados y capturar más de 4 millones de toneladas de carbono, de CO2 equivalente de la atmósfera. Se está planeando como un proyecto de restauración ecológica con participación comunitaria y una de las características, creo, más interesantes es su gobernanza. ECOACT está participando como co-desarrollador junto con una ONG local liderada por mujeres, Resiliencia Azul, un socio científico, el Programa Mexicano del Carbono, y además una participación muy activa de toda la comunidad con sus 1.201 miembros. Además, el proyecto está pensado que genere más de 250 empleos locales y con los beneficios derivados del proyecto se está planeando la creación de un fondo fiduciario que financiará los medios de vida sostenibles para que esta comunidad no se vea en la necesidad de cambiar sus medios de vida tradicionales, sino que hagan una transición a a prácticas más sustentables. Esto va a asegurar la distribución justa y equitativa de los beneficios. Bien, para terminar, hablabas, Juan David, de las oportunidades de este tipo de proyectos, de este tipo de acciones de conservación y restauración de los ecosistemas marino-costeros. Y es que hoy en día proyectos como el de Semilla Azul se consideran soluciones basadas en la naturaleza, eficientes, innovadores, factibles y con mucho impacto. Además, proyectos como estos traen asociados importantes beneficios económicos, y no me quiero parar mucho en esto porque Adrián ya habló extensamente sobre estos beneficios, pero podemos mencionar la resiliencia costera con beneficios de protección y adaptación ante eventos meteorológicos, huracanes y tormentas, seguridad alimentaria. Los manglares en este caso son zonas de nursery, son zonas de pesca, de la pesca, son además hotspot de diversidad. Y algo bien interesante, y es que este tipo de proyectos le dan seguridad en cuestiones de escrituras, en cuestiones de certeza legal sobre el terreno. Estamos viendo que muchos de estos propietarios están limpiando la casa, están arreglando sus papeles, están legalizando todas sus escrituras, legalizando todos sus documentos para poder unirse al proyecto. Sin embargo, la operación de estos proyectos trae asociados importantes retos desde la visión de la oferta, es decir, desde la visión del desarrollador. En primer lugar, el carácter de urgencia que tienen estos proyectos. Los manglares de la península de Yucatán tienen una de las mayores tasas de pérdida anual de México, más de un 3% de pérdida. En segundo lugar, mencionar la justicia social. Los incentivos apuntan a un cambio de comportamiento que ubique a las comunidades como administradoras del ecosistema. Sin que esto se asegure, no podemos tener certeza en la permanencia de este carbono y en la permanencia e impacto de este proyecto. Y por último, un sentido financiero. Afortunado o desafortunadamente estamos en un mercado. Este mercado debe internalizar
las necesidades de las comunidades y los procesos ecológicos. Al final del día estamos hablando de un ecosistema que no tiene, porque no tiene, y de hecho no sigue un modelo lineal de crecimiento. Entonces, este tipo de incertidumbre y quizás riesgos tienen que ser internalizados por el sistema. En resumen, para que desarrolladores como Ecoac sean capaces de desbloquear el potencial de compensación de proyectos como Semilla Azul y por ende el impacto de conservación y restauración de estos ecosistemas, necesitamos ayudar a que el mercado entienda y acepte tanto los beneficios como los retos asociados. Creo que todos tenemos un granito que aportar en esto. Con gusto lo platicamos. Juan David, espero no haberme extendido demasiado. Cambio y corto y con gusto le entramos a las preguntas. Muchísimas gracias, Elisa. No, no te preocupes. Muy interesante. Igual, yo creo que cada vez, tanto con la presentación de Adrián como ahora con la presentación de Elisa, vamos entendiendo que hay desafíos latentes. Realmente el tema, por ejemplo, de las pérdidas de manglares es un tema que es bastante urgente, pero que existen, digamos, los mecanismos un poco para hacer frente a estos desafíos. Entonces también es mucho la empoderación de alguna forma, el empoderamiento de alguna forma también de las comunidades y atraer distintas fuentes de capital para estos temas urgentes. También obviamente lo que decía Adrián sobre el overfishing, que eso es un tema que también se puede gestionar y también se puede controlar y para eso también necesitamos inversión y cada vez mayor incidencia de actores de actores expertos en temas de políticas públicas. Ahora vamos a abrir a preguntas y veo que Natalia tiene la mano levantada, entonces Natalia, bienvenida. Gracias. No es una pregunta, quería darle las gracias a Elisa y Adrián. Adrián, hace unos años nos conocimos, entonces es bueno volverte a ver. Yo solo quería contar dos cosas. Una, en la medida que aquí en estas reuniones de Latimpacto convenimos personas de varios países de América Latina, puede ser interesante para algunos que estén en Colombia esto que les quiero contar y sobre todo para la audiencia de Latimpacto, y es que estamos a punto, digamos, de pasar el último paso para lanzar un proyecto con el Global Fund for Coral Reefs, que tiene una oportunidad muy interesante de inversión de impacto. Entonces, como dijo Adrián, la filantropía es fundamental para poder mitigar esas horribles presiones que tienen los océanos. Pero como en la conservación terrestre, estamos viendo que traer la inversión privada con expectativa de retorno puede dinamizar acciones de conservación también muy poderosas. Entonces, contarles que el Fondo de Acción, con el apoyo del Global Fund for Coral Reefs, va a empezar a tener un trabajo importante en el archipiélago de San Andrés y Providencia, con un lado, obviamente, de donaciones a fondo perdido, pero también con una oportunidad de inversión para el sector privado que quiera y tenga interés en inversiones con retorno ambiental y social, además del retorno financiero. Y la segunda es contarles que afortunadamente hemos podido aprender mucho estos años de trabajo con el carbono verde y tenemos en la unidad de carbono verde y azul ya 3 iniciativas de carbono azul en Colombia. Entonces, que si hay interesados en esta audiencia de profundizar un poco más en acciones que son de conservación, pero asociadas al mercado de carbono para traer una fuente sostenible de recursos, pues aquí estamos con muchas ganas de contar esta historia y además gracias por darme estos 30 segundos. No, buenísimo, Natalia. Después obviamente nos va a encantar conocer más y súper interesante lo del fondo de arrecifes de coral en San Andrés, pues con el Global Fund for Coral Reefs. Y este es un ejemplo, por ejemplo, también de cómo pueden colaborar tanto actores filantrópicos o donantes con la inversión. Entonces, acá vemos, por ejemplo, cómo se está creando un mecanismo blended para proteger de alguna forma los ecosistemas marinos. Entonces, súper buen ejemplo. Vamos a la cajita del chat. Inés López tiene una pregunta dirigida a Elisa. Bueno, de hecho tiene dos. ¿Hay un ejemplo ¿hay algún ejemplo de carbono azul ligado a ecosistemas submarinos con el que hayan trabajado? Ejemplo, bosques de kelp, praderas de fanerogramas. Y si quieres, te hago la otra pregunta.
¿cuál es el volumen de la demanda de bonos azules actualmente en el mercado? Súper, gracias Juan David, y mil gracias Inés, gusto saludarte. Y la primera pregunta es la pregunta del billón de dólares, déjame decirte, porque ahora mismo desafortunadamente no existe una metodología. Recuerdas que antes hablábamos sobre el rigor científico. Desafortunadamente ahora mismo en los estándares internacionales no existe una metodología de cuantificación y certificación de este tipo de ecosistemas. Por lo tanto, nos es imposible poner este tipo de proyectos, diseñar este tipo de proyectos y ponerlos en el mercado. Lo hemos intentado, pero no jala. Están pensando, hay una metodología de granjas de algas muy interesante, pero de conservación y restauración digamos, salvaje, no hay ninguna. En cuanto se publique, si es que se publica algún día, te lo dejaré saber porque me emocionaré mucho. Respecto al volumen, la verdad es que no tengo una cifra del volumen de la demanda, pero sí sé una cifra del volumen de la oferta, y es que ahora mismo existe un proyecto de conservación de manglares en el mundo, certificado por BERRA, por BSS. Existe un proyecto de conservación certificado, manglares también certificado por Plan Vivo. Existen no más de 20 certificados de restauración y ya. Entonces, ahora mismo a lo que nos enfrentamos es que la demanda supera con creces la oferta. Estamos viendo precios de mercado por crédito de carbono de conservación alrededor de los 30 euros. Esto es inimaginable, es muy alto. Y es que básicamente es tan alto porque no hay. Hoy en día hay un premium en el mercado para estos créditos porque no hay créditos. Entonces lo que necesitamos es sortear, es enfrentarnos a estos retos que les comentaba, entre otros, y certificar y generar proyectos de conservación y de restauración para poder suplir esta demanda. Gracias, Elisa. Qué lindo verte por aquí. Igual. Gracias. Elisa, también te pregunta, Estefanía, ¿cuál puede ser el rango de retornos en dólares? Pues eso, no sé muy bien a qué te refieres con los rangos de retorno, pero estamos viendo proyectos de restauración, por ejemplo, que el break-even, que el punto de retorno llega alrededor de los 7 años, pero el porcentaje de profitability es altísimo. La verdad no te sé decir porcentajes porque todo depende. Sí, es que ¿Perdón? creo que me salté un pedacito de la pregunta, Estefanía, perdón, porque me quedé con Natalia. ¿Cuánto tiempo toma en promedio desde la fase de inicio hasta el momento de generación de ingresos de un proyecto de carbono azul? Tiene mucho más sentido lo que Sí. ahora. Gracias, cuando Ok, pues mira, ahí eso sí, bueno, en mi caso se diría como los puñetazos, ¿verdad? O sea, hay todo un rango dependiendo de la escala del proyecto y dependiendo también de la tecnología. Estamos viendo que proyectos de escalas pequeñas, proyectos de restauración, que son proyectos de manglares, que son relativamente más conocidos, pueden tardar desde el estudio previo hasta la validación, pueden tardar alrededor de 6 meses. Sin embargo, proyectos de riesgo mucho mayor, escalas mucho más altas, tecnologías no tan conocidas como puede ser un proyecto de red más, de manglares, puedan dar por los 2 años, desde estudios preliminares hasta validación. Son manglares. Si ya nos metemos en cosas más digamos, raras, como pueden ser desafortunadamente raras, como pueden ser los pastos marinos. Hoy en día el proceso de diseño de un proyecto de pastos marinos puede llegar a los 5 años.
Y precisamente por todo esto que hablábamos de los retos, ojalá me lograran ayudar a que pudiéramos reducir estos tiempos. Muchas gracias, Con gusto. Elisa. Sí, mi pregunta era más un poco enfocada en la rentabilidad de estos proyectos. Si estás generando ingresos a los 2 años en una base, no sé, en donde estamos hablando de un periodo de inversión de 10 años, desde la perspectiva de un fondo de inversión, si estuviéramos hablando de un proyecto de 10 años más o menos, ¿de qué rentabilidades estaríamos hablando? En primer lugar, los proyectos van desde que empiezan las actividades, es decir, desde la certificación o validación hasta, o sea, el periodo crediticio total son 20 años mínimo. Eso para empezar. Okay. Más el previo de diseño y factibilidad. Empezamos a a generar créditos desde el momento cero, desde el momento en el que tú pones la plantita o la semillita en el suelo. A partir de ese momento ya empiezas a generar carbono. Lo que pasa es que no te merece la pena poner en el mercado esos créditos porque son demasiado chiquitos. Ahora mismo empezamos a poner créditos en el mercado alrededor del año 3 y, como decía, con rentabilidades positivas a partir del año 7. Pero a partir del año, lo que pasa con los proyectos de restauración es que los primeros años tienen los mayores costos de todo el periodo crediticio, lo cual dificulta mucho, como puedes imaginar, el caso financiero, ¿verdad? Entonces, la inversión inicial es muy alta, pero a largo plazo la rentabilidad es muy alta. O sea, tenemos rentabilidades del 60-80% en algunos proyectos. Y estamos hablando de restauración. En conservación el tema es distinto, porque en conservación los costos operativos son mucho más planos, son mucho más homogéneos a lo largo de todo el proyecto. Lo que pasa es que son mucho más altos. Entonces, si bien la curva, si lo ves como una curva, la curva es mucho más planita, mucho más homogénea, pero los break-even andan por el estilo. Muchas No sé si gracias. te he respondido. Sí, claro que sí, muchas gracias. Vale, qué bueno. Súper interesante, Elisa. Bueno, y ya vamos a cerrar con la última pregunta que nos hace Cristóbal Sánchez desde Chile. A Adrián, que si nos podrías comentar un poco, Adrián, sobre cómo Oceans 5 financia proyectos y cuáles son los criterios para que estos sean financiables y si están haciendo algunas cosas en Chile. Claro, Oceans 5 como funciona es un pool fund, un fondo mancomunado. Cada uno de estos 22 miembros pone dinero sobre la mesa y luego básicamente staff, yo y mis compañeros vamos a esa mesa, a la junta directiva y les presentamos una serie de concepts que son anteproyectos, básicamente documentos cortos, máximo 4 páginas que dicen esto es lo que pretende hacer el proyecto, tardaría X años, generalmente son 3 y costaría X. Y de ahí la junta directiva, que tenemos 4 reuniones al año, deciden si invitar una propuesta formal o no. Si invitan una propuesta formal, yo y mis colegas volvemos al posible donatario y desarrollamos ya una propuesta con una narrativa más desarrollada, un plan de trabajo, un presupuesto, etcétera, y volvemos a otra reunión de junta directiva y les decimos a la junta, aquí está la propuesta que ustedes pidieron y la junta decide si aprobar o no el proyecto. Los grants nuestros funcionan por invitación solamente. Si entran a la página web, no es como que van a ver una ventana donde se invitan propuestas, es por invitación. Y apoyamos proyectos en 4 líneas. Uno es áreas marinas protegidas, entonces básicamente ayudar a países y a grupos a desarrollar áreas marinas protegidas nuevas, expandir áreas marinas protegidas existentes y apoyar el manejo efectivo. Luego tenemos el portafolio de pesca sostenible o pesca responsable. Tenemos el portafolio de combate a pesca ilegal, no declarada, no regulada.
Y tenemos un portafolio más reciente que estamos desarrollando, que es combatir todo lo que es exploración y explotación de gas y petróleo en el mar. ¿Qué más les puedo comentar? Proyectos en Chile. Sí, tenemos proyectos en Chile. Tenemos uno actualmente con Fundación Melimoyu en Patagonia. Es un proyecto de áreas marinas protegidas. Tenemos otro proyecto con WCS, es un proyecto colaborativo. WCS está trabajando con otras ONG en Chile y Argentina también. Y en el caso de Chile, el gobierno de Bachelet hizo un real estate gigantesco de áreas marinas protegidas y ahora hay que manejarlas. Este proyecto va muy enfocado a cómo conseguir financiamiento, planes de manejo para esas áreas marinas protegidas, cuáles vacíos quedaron, que los vacíos ahora están muy en la costa de Chile. ¿Qué más? Tenemos otro proyecto que va más orientado a los subsidios que recibe la salmonicultura en Chile, súper interesante. Y en fin, sí, Chile es un país grandísimo, es un país súper importante en términos marinos, así que sí tenemos mucho interés en Chile. Ahora, estoy desarrollando otro proyecto ahí también que tiene más que ver con pesca ilegal en Chile también. Súper interesante y súper claro. No sé si ya alguien más tiene alguna pregunta o vamos. Muchas gracias, Adrián. De nada. Sí, vamos cerrando. Me parece que ya fue. Bueno, entonces nada, a todos muchísimas gracias. Yo creo que acá también lo que queremos mostrar es ese mensaje que para conseguir impacto en cualquier tema, hoy digamos estamos hablando de océanos, no hay una sola ruta, puede ser a través digamos de una inversión responsable, una inversión consciente, innovadora, puede ser a través digamos de generar fondos mancomunados, de trabajar colaborativamente. Pero digamos que lo importante es que trabajemos con el convencimiento de hacerlo juntos, de hacerlo bien, que es lo más importante, de construir realmente proyectos que sean beneficiosos tanto para la naturaleza, para la biodiversidad, pero también para las comunidades que la rodean. Tenemos que obviamente a través, digamos, de estos proyectos, sobre todo en las costas, intentar mucho que estos proyectos generen impacto y armonía también, que es algo supremamente importante. Acá vemos cómo hay dos formas, de alguna forma, tanto muy complementarias de trabajar en un tema, y de alguna forma, pues también, ojalá, en Colombia sé que no se permite, pero ver también cómo esas áreas protegidas se pueden convertir también, pueden generar sostenibilidad, digamos, a partir de generar créditos azules. Entonces, eso es un tema muy discutido, sé que en Colombia acá es un tema muy complejo, pero es una de las formas también de empezar a generar mayor sostenibilidad en las zonas marinas para que puedan ser más seguras y realmente proteger lo que buscan proteger y empezar a generar también mayor volumen dentro del espectro de los bonos azules. Entonces, nada, yo les quería dar primero pues las gracias a todos por estar acá, especialmente a Adrián, especialmente también a Elisa. Y nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No sé si podemos compartir presentaciones, Elisa y Adrián, y también pues les vamos a compartir la grabación. Listo, entonces que sí se puede, entonces perfecto. Entonces en estos días les mandamos presentaciones y les mandamos también la grabación. Entonces nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, buen día. Gracias, Juan David. Gracias. lindo día. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Gracias. Mm, mm.